Marta había perdido a su esposo en un accidente. Lo amaba con toda su alma, y después del sepelio ella se negaba a dejar pasar un día sin ir a visitar sus restos al cementerio. Se trataba de una mujer bastante hermosa y atractiva, lo que de inmediato hacía que su presencia resaltara en el panteón. Por aquellos días yo trabajaba en aquel lugar. Era uno de los sepultureros del cementerio, y debido a su presencia diaria, es que sabía su situación. Sin embargo, al principio no me le había acercado. Siempre estaba ahí, con ese semblante de enorme tristeza y tragedia. Hasta que en una ocasión, después de saludarla con un simple buenos días, fue que ella por fin amable respondió. Así pasaron las semanas, y poco a poco intercambiamos más palabras. Su tristeza no disminuía, pero su apertura sí que era un poco mejor. Ya volteaba a su alrededor, y pronto dejó de ocultarse de las personas que pasaban a su lado. Así que pasados un par de meses, poco a poco fuimos haciéndonos amigos. Al menos así lo veía cada que platicábamos en aquel cementerio. Y no me da pena decir que además de su amable actitud, la realidad es que su belleza me hacía sentirme atraído. Nunca osé ofenderla, pero siendo honestos, gran parte de mi acercamiento era impulsado por aquella belleza, la cual no podía dejar de admirar. Pero poco podía hacer al respecto, ya que ella definitivamente estaba completamente dedicada sentimentalmente al recuerdo de su fallecido esposo. Así que todo estaba limitado a ser una relación cordial, empática y amistosa. Sin embargo, una tarde, en la que ella llegó más tarde al cementerio, yo me encontraba del otro lado del lugar, haciendo algunas revisiones, razón por la cual no la vi llegar en aquel momento. Hasta aproximadamente una hora después, cuando al pasar por la tumba de su esposo, fue que por fin nos encontramos. Ella estaba diferente a otros días. Parecía desconcertada, razón por la cual me sentí obligado a preguntar, y fue que ella me contó. Resulta que minutos antes, mientras ella caminaba entre las lápidas, escuchó claramente cómo es que alguien la llamaba por su nombre. Como era lógico, ella automáticamente contestó. Lo habría hecho pensando que sería yo mismo o alguno de mis compañeros. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que en el momento de voltear, se daría cuenta que no había absolutamente nadie en esa parte del cementerio. Fue así que extrañada miró en todas partes, pensando en quién habría podido ser. Y entonces, recordando aquel sonido, aquel tono de voz, fue que cayó en cuenta que para nada le sonaba familiar. Fue ahí que sintió que algo no estaba bien, que tal vez su imaginación la engañaba, o que estaba tan distraída que por alguna razón se habría confundido, creyendo erróneamente que alguien la había llamado. Sin embargo, para ese momento su mente ya estaba alerta. Su intuición le hacía sentir que algo no cuadraba, y fue ahí que notó claramente cómo el clima también era algo que comenzaba a modificarse. Notó una ventisca muy fría que comenzó a soplar, bajando la temperatura de todo el lugar. La tarde era soleada. Sin embargo, un frío inusual envolvía las tumbas donde ella estaba caminando. Marta me lo contó extrañada, pero prácticamente solo para despedirse, diciéndome que ya era tarde y que sería mejor que dejáramos esa plática para otro momento. Sin embargo, algo raro estaba ocurriendo. Parecía haberse ido de ahí nerviosa, como huyendo, como escapando de algo que no había mencionado.
Al principio pensé que sería paranoia mía. Sin embargo, con el pasar de unos días, fue que aquella sospecha se estaría confirmando. Resulta que Marta, después de meses de acudir diario al cementerio, de repente, de la nada, dejaría de acudir por un periodo de 3 largos días, en los que algo seguramente le habría pasado, porque al cuarto, en el momento en que acudió, sin lugar a dudas su actitud ya no era la misma. Se le veía retraída, mucho más triste y pensativa. Situación que pude confirmar, porque en el momento en que nos vimos, a pesar de que me habría saludado, lo habría hecho en un extraño tono de completa frialdad. Ante esto yo no sabía qué pensar. Creí que tal vez la pobre estaría enferma, o que algo que yo ignoraba era aquello que le producía tan extraña actitud. Sin embargo, después de aquella breve visita, Marta volvería a ausentarse por un periodo incluso más largo. En esta ocasión su ausencia se daría por 10 días, y cuando por fin regresó, su aspecto revelaría que definitivamente algo no andaba bien en su vida. La mujer se veía muy demacrada, acabada, ojerosa y pensativa. Fue ahí que no pude más, y cuidándome de ser muy respetuoso, pregunté si es que había algo malo o preocupante que ocurriera con ella. Al principio fingía que todo estaba bien, pero al cabo de unos minutos, la pobre no pudo más y comenzó a contarme qué era eso que la angustiaba. Resulta que en aquella ocasión, en que la había visto en el cementerio y que ella habría creído escuchar que alguien la llamaba, se dirigió a su casa como cualquier otra noche. Trató de no pensar en aquello. Se preparó como siempre para descansar. Y en el momento exacto de intentar dormir, fue que un fuerte olor a flores comenzó a sentirse en su cuarto de la nada. Extrañada, Marta de inmediato puso toda su atención en aquel aroma, y al tratar de descifrarlo con detenimiento, fue que pudo notar otro extraño, pero conocido olor en su cuarto. Se trataba de un tipo de perfume, el cual era idéntico al que usaba su difunto esposo. Ahí Marta sintió una enorme felicidad, porque de inmediato asoció aquella fragancia con la presencia de su esposo. Y fue que llena de felicidad simplemente pudo pensar que de alguna forma su esposo estaba ahí presente con ella, acompañándola, protegiéndola y cuidándola, después de que no hubiera podido evitarse su partida del mundo de los vivos. Marta estaba feliz, tranquila, se sentía querida y no olvidada. Pero todo eso pronto cambiaría de la peor forma posible. En el momento en que Marta estaba a punto de ser vencida por el sueño, algo comenzaría a posarse sobre ella. Se trataba de un extraño peso que fuertemente la presionaría contra la cama. Como es lógico, aquella presencia de inmediato le provocaría un sobresalto. Fue así que Marta rápidamente intentó voltear su rostro, pero aquello simplemente no se lo permitiría. Fue ahí que Marta se dio cuenta que eso no se trataba de una parálisis del sueño, porque notó claramente que pudo inclinar la cabeza y que eso, fuera lo que fuera, de inmediato le hizo regresar el rostro contra la almohada. Aquello se trataba de algo invisible, algo que parecía restregársela y manosearla con lujuria y desprecio. Todo eso duraría por unos cuantos segundos,
pero suficientes para hacerla darse cuenta que aquello no se trataba de su difunto esposo, sino de otra cosa, una presencia o una fuerza que definitivamente quería hacerle daño. En el momento que aquello cesó, Marta, completamente asustada, se levantó de la cama y no pudo hacer más que quedarse despierta toda la madrugada. Al día siguiente, Marta se dio cuenta que aquello que la había atacado le había dejado marcas, moretones y raspones por todo el cuerpo. Fue así que, sin poder hacer nada, Marta se enfrentaba a esa situación cada noche. Algunas veces, de forma más intensa que en otras, donde pasaba desde solo quitarle las sábanas mientras dormía, hasta de nuevo someterla y maltratarla físicamente. Aquello, por más impresionante que sonara, no era algo que yo desconociera. Trabajando en este cementerio, había llegado a oír infinidad de situaciones similares, pero en ese momento no quise entrar en detalles y solamente hice algo que sabía que tal vez podía, si no ayudarla, por lo menos sí orientarla. Terminé de escucharla y hablé seriamente con ella. Le recomendé buscar a una anciana, una que desde hacía varios años visitaba este cementerio. Aquella mujer, quien tenía fama de bruja, se decía que venía a este lugar porque tenía la capacidad de hablar con los muertos. Así que tal vez, si Marta le exponía su experiencia, ella podría tenerle una respuesta. Fue así que esa misma noche, Marta regresó para esperarla. Y por fortuna, aquella anciana mujer acudió en esa ocasión al cementerio. Ahí las presenté, y fue entonces que la joven pudo contarle su problema. La anciana le escuchó con mucha atención, y al terminar, simplemente asintió, ya que de alguna forma parecía conocer aquel extraño fenómeno. La anciana sabía muy bien de lo que le hablaba, y nos dijo lo que ella consideraba era eso. De acuerdo con su relato, la anciana nos contó que eso era un espíritu, un fantasma errante, uno que se había quedado varado en este cementerio. Es que rondaba este lugar, tratando de saciar su odio y su desprecio, buscando abusar de personas tristes o necesitadas de afecto. Lo hacía fingiendo ser el espíritu de su ser querido, para alimentarse de su energía, de su afecto, para consumirlos espiritualmente y al final dejarlos completamente vacíos, completamente deprimidos y al borde del suicidio. Marta de inmediato se sintió identificada. Los días que había faltado al cementerio eran porque tenía una tristeza inusitada, incluso mayor a la que había sentido al momento de enterrar a su esposo, por lo que, muy preocupada, le pidió y le suplicó a la anciana que le ayudara a buscar una solución, una forma para deshacerse de aquella entidad. La anciana se quedó callada por unos segundos. Lo meditó por un tiempo y después, al ver el rostro de angustia de Marta, fue que le pidió que la llevara a la tumba de su esposo y que yo me retirara de ahí para dejarlas completamente solas. Y así lo hice. Habrían pasado unos 30 minutos cuando por fin ambas fue que volvieron a la entrada del cementerio. Las dos mujeres se veían exhaustas,
abatidas, pero de alguna forma aliviadas. Al verme, Marta me pidió que la acompañara a tomar un taxi. Necesitaba irse a descansar y apenas si tenía un poco más de energía para caminar. Al llegar a la avenida estuvimos sin decir nada. Lucía muy extraña, cansada y algo desilusionada, pero no me atreví a preguntar más y solo me cercioré que alguien la recogiera a la entrada. Al regresar me quedé unos minutos con aquella anciana y fue entonces que ella me contó lo que minutos antes había sucedido. Las dos mujeres habían ido a la tumba de su fallecido esposo y ahí la anciana le pidió a Marta que cerrara los ojos e hiciera todo lo que ella le indicara. La supuesta bruja prendió un poco de incienso y con este comenzó a rociarla para después pedirle en voz alta que rechazara la muerte y tristeza con la que aquel espíritu intentaba dañarla. Y de acuerdo a la anciana, Marta, sin cuestionar absolutamente nada, hizo todo aquello que le indicaban. De acuerdo a la forma en que se debía trabajar eso, requería que ambas estuvieran gritándole al demonio por varios minutos, pidiendo que aquello la dejara, pidiendo que aquello desistiera y simplemente la abandonara. Según la anciana, muchas cosas pasaron. Muchas energías se movieron. El viento y los árboles del lugar se agitaron. Los insectos y las ratas del lugar se tornaron violentos. Pero al final, aquello por fin se alejó y desistió de seguir con aquel tormento. Sin embargo, lo peor no había terminado, ya que Marta, sin saberlo, andaba de alguna forma llamando a la muerte, al no dejar de pensar estar cerca de su esposo, quien para ese momento ya no era uno de nosotros los vivos. Según la anciana, para que aquello terminara, Marta debía dejar descansar a su esposo y retirarse de lugares tan peligrosos para una mujer con tanta pena en el corazón. Fue así que la anciana terminó su relato, pero antes de irse la detuve y le pregunté por qué era que en algún punto Marta había percibido aquel olor a flores y aquel perfume que solía usar su difunto esposo. A lo que la anciana me dijo que efectivamente aquello era obra de su difunto marido, quien trataba de advertirle que aquella presencia malvada haría hasta lo imposible por consumirla. Sin embargo, él, al no tener el poder para combatirlo, simplemente se hacía presente como única opción para prevenirla. Después de todo, y a pesar de estar en otro plano, su esposo seguía amándola enormemente. La anciana, antes de irse, me hizo una sugerencia, y esta era que si Marta decidía regresar, por favor tratara de convencerla de que este no era el mejor lugar para que ella pudiera curar su pena. Marta regresó por una semana más al cementerio. La acompañé a la tumba de su esposo y en algún momento volvimos a percibir ese extraño olor a flores. Preocupado, recordé la recomendación de la anciana y fue así que decidí contárselo a Marta. Sin embargo, eso no pareció caerle muy bien, ya que los últimos días de su regreso al cementerio, la mujer ya nunca permitió que volviera a hablarle. Después de eso nunca volví a verla. Nunca supe si aquella pobre mujer habría decidido dejar de venir a visitar a su muerto,
o si aquel ente logró consumir a una joven que nunca supo dejar a sus muertos descansar en paz. Suscríbete, dale like y regresa a escucharnos a esto que es Radio Caníbal.